Hay un sonido que todos hemos escuchado alguna vez, el del agua mezclándose con harina, el de una masa que cobra vida entre las manos. Y aunque parece algo cotidiano, casi insignificante, lo que ocurre ahí es mucho más profundo de lo que imaginas. Detrás de una simple arepa, detrás de una bolsa de harina pan, hay un misterio antiguo, uno que conecta la tierra, el fuego y el espíritu humano. Dicen que el maíz no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Pero muy pocos saben que esta semilla fue considerada por las civilizaciones originarias como la sustancia de la creación. El maíz era vida, era sangre dorada, era energía solar convertida en alimento. Y hoy, siglos después, sigue siendo el eje invisible que une el pasado con el presente. Te invito a escuchar esto durante 21 días seguidos. Hazlo con calma, en silencio. Y cuando termines, escribe en los comentarios la fecha en que comenzaste. Esa fecha no será casual. Será el día en que comiences a reconectarte con la energía ancestral del maíz, la misma que sigue viva en cada grano de harina pan. Todo comenzó en Venezuela, a mediados del siglo XX. En una época donde preparar una arepa requería horas de trabajo, el ingeniero Luis Caballero Mejías soñó con simplificar ese proceso sin perder su esencia. Inventó algo que cambiaría para siempre la relación entre el ser humano y el maíz. Una harina precocida capaz de transformarse en masa solo con agua. Pero lo que pocos saben es que ese invento no fue solo una innovación tecnológica, sino una resonancia espiritual. Sin saberlo, Mejías estaba reviviendo una práctica ancestral, devolver al maíz su poder alquímico, el de convertirse en energía viva con solo tocar el agua. Piensa en esto. El agua y el maíz son los dos elementos más antiguos del continente. El agua representa la emoción, la intuición, lo femenino. El maíz simboliza la fuerza, la constancia, lo masculino. Y cuando ambos se unen, nace algo nuevo, una masa que guarda el eco de los dioses antiguos. Así lo creían los pueblos originarios. Y de alguna forma, la harina pan heredó ese mismo principio. Cada vez que mezclas harina con agua, estás repitiendo un gesto milenario. Estás reactivando una memoria dormido en tu cuerpo. Porque la vibración del maíz, su estructura molecular, su frecuencia energética, sigue teniendo la misma geometría que los granos sagrados de los mayas, los mexicas y los taínires. Por eso, cuando amasan, muchas personas dicen sentir paz. No es casualidad, es conexión. El maíz blanco con el que se elabora la harina pan proviene de campos donde el sol brilla con una intensidad única. En esas tierras fértiles del centro de Venezuela, la tierra respira con un ritmo antiguo. Allí miles de manos siembran, cosechan y entregan el maíz a la fábrica. Pero más allá de la maquinaria y los hilos, hay un detalle que casi nadie nota. El proceso industrial de la harina es una metáfora del proceso humano. Primero, el grano se limpia de impurezas. Luego se cocina, se seca, se prensa y se muele. Cada etapa representa una forma de transformación. El fuego purifica, el aire seca, la presión moldea y finalmente el grano se convierte en polvo, un cuerpo liviano, listo para renacer. ¿No es eso lo mismo que hacemos los humanos cuando pasan por las pruebas de la vida? Nos limpiamos, nos quebramos, nos reconstituimos y finalmente renacemos más ligeros, más puros, más conscientes. Cuando la harina se mezcla con agua caliente, su estructura cambia. De sólido pasa a fluido y en ese instante ocurre un fenómeno físico, pero también espiritual. La materia vuelve a unirse con el origen. El agua despierta el maíz, lo hidrata, lo recuerda. Esa memoria molecular, ese instante en que la masa cobra vida, es el eco de un conocimiento antiguo, un saber que las culturas agrícolas dominaban sin llamarlo ciencia. ¿Has notado el color de la harina pan?
Es blanca como la luz, y su textura es suave, casi etérea, pero al tocarla deja una sensación tibia, como si guardara calor interno. Esa energía es lo que los sabios de antaño llamaban el alma del grano. Cada partícula contiene un campo energético, y cuando amasas, esa energía se transfiere a ti. Por eso las personas mayores decían, si cocinas con amor, todo sabe mejor. No era una frase romántica, era física energética aplicada. Las fábricas de harina pan, como las de Alimentos Polar en Turmero, son templos modernos. Dentro de ellas, miles de toneladas de maíz se transforman cada día, pero el principio sigue siendo el mismo, mantener viva la esencia del grano. A través de hornos, rodillos, molinos y tamices, el maíz sufre su propia iniciación. Se desprende de su cáscara, libera sus aceites, se seca y renace. Y lo hace con un propósito: ser alimento, ser energía, ser raíz. Pero aquí hay algo que pocos saben. Cuando Luis Caballero Mejías desarrolló su método de precocción, utilizó un principio que tiene una resonancia con los antiguos ritos agrícolas: el fuego del agua. Sí, el agua caliente que ablanda el maíz actúa como un elemento dual, purifica y activa. En la tradición chamánica, ese mismo proceso se usaba para abrir los granos antes de sembrarlos, despertando su espíritu interior. Así que cada vez que preparas una arepa sin saberlo, estás repitiendo un ritual de despertar. Imagina ahora el viaje de ese grano, desde que germina bajo la tierra hasta que se convierta en masa sobre tus manos. Atraviesa 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. La harina pan, al ser precocida, ha pasado por los 4. Por eso es tan ligera, tan fácil de moldear, tan pura, porque está energéticamente completa. En los laboratorios de la planta, los técnicos miden textura, humedad y pureza, pero lo que no pueden medir es lo invisible, la energía que el maíz conserva. Esa energía se siente cuando lo amasas, cuando lo hueles, cuando escuchas el sonido de la masa al ser palmada entre las manos. Es el sonido de una energía viva, una vibración que atraviesa generaciones y fronteras. Y aunque el proceso parezca industrial, detrás hay una intención humana. Cada paso, el secado, la molienda, la fortificación, tiene un propósito. El hierro representa la fuerza, el ácido fólico a la regeneración, las vitaminas del complejo B, la vitalidad. Es como si cada nutriente no solo fortaleciera el cuerpo, sino también el campo energético de quien lo consume. Por eso la harina pan no es solo un alimento, es un símbolo de identidad, de memoria y de energía ancestral embotellada en forma de polvo. Una conexión invisible que une a millones de personas que en cualquier parte del mundo, al preparar una arepa, repiten sin saberlo el mismo gesto que sus ancestros: moldear el fuego de la vida con las manos. Haz el experimento. Durante los próximos 21 días, prepara tu pan, Tu arepa, tu empanada o lo que prefieras con plena conciencia. Amasa con calma. Siente la textura. Piensa en el ciclo de la semilla, en la tierra que la vio crecer, y observa cómo cambia tu energía. No lo hagas solo como cocina. Hazlo como un ritual, porque cada grano de maíz guarda una enseñanza. Todo lo que pasa por el fuego, si no se quema, se purifica. Hubo un momento en que entendí que la harina no era solo harina, ni el maíz solo alimento. Fue cuando escuché a un antiguo agricultor decir algo que jamás olvidé. El maíz no se siembra, se conversa. Según él, antes de colocar las semillas, había que hablar con ellas, contarles lo que se esperaba, bendecir la tierra, agradecer al sol y al agua. Esa tradición no era superstición, era comunicación energética. Los antiguos sabían que el maíz respondía a la intención,
Y cuando pienso en cómo se fabrica hoy la harina pan, en medio de máquinas, hornos y silos, me doy cuenta de algo fascinante. El principio es el mismo. Todo sigue dependiendo de la intención con la que se hace. Las fábricas modernas han reemplazado las palabras por precisión tecnológica, pero la energía del maíz sigue viva. Cada grano pasa por fuego, aire, agua y metal. Cada partícula conserva su memoria, y aunque el proceso parezca impersonal, hay algo que no se ha perdido: la vibración humana de quienes trabajan allí. Miles de personas que, sin saberlo, mantienen viva una ceremonia ancestral de transformación. En el interior de las platas industriales, los rodillos giran como ciclos solares. El calor del horno es el mismo fuego que hace 1000 años los pueblos indígenas usaban para honrar al sol. El aire que enfría el grano recuerda el soplo vital que, según las leyendas, dio forma al primer ser humano hecho de maíz. Y el agua que lo ablanda sigue siendo el elemento que une todo lo vivo. Nada cambió realmente, solo cambió la forma. El símbolo de la harina pan, con su rostro sonriente y su color azul intenso, parece una simple imagen de marca. Pero si observas con atención, hay algo más profundo. El azul es el color del cielo, de lo divino. El amarillo representa el maíz, la tierra, la abundancia. Y el rostro femenino que aparece en el empaque encarna a la madre, la protectora del alimento, la energía creadora que da forma y vida. Sin quererlo, esa imagen moderna reproduce un código ancestral: el equilibrio entre lo celestial y lo terrestre, entre la energía masculina del sol y la femenina de la tierra. Hay algo poderoso en lo que esa marca representa. No solo alimenta a millones, también conecta a una diáspora. Para muchos venezolanos que viven lejos de su tierra, una bolsa de harina pan no es un producto, es un portal emocional. Es el olor del hogar, el sonido de la masa, la textura del recuerdo. La energía del maíz, convertida en polvo, ha viajado por océanos y fronteras, uniendo corazones dispersos. Eso demuestra que la energía ancestral no necesita templos ni rituales complicados para manifestarse. A veces basta una arepa caliente para recordarte quién eres y de dónde vienes. El maíz en su forma más pura es símbolo de abundancia, pero también de equilibrio. Su tallo crece recto hacia el cielo, sus raíces se hunden firmes en la tierra. Es un puente entre el arriba y el abajo, y esa misma estructura vive dentro de nosotros. Por eso, cuando lo comemos, algo dentro se alinea. Su energía nutre no solo el cuerpo físico, sino también el campo sutil. Es alimento para la materia y el espíritu. En muchos rituales agrícolas del pasado se decía que el maíz tenía un canto, una frecuencia dorada que solo algunos podían oír, una vibración armónica que se activaba cuando el grano era molido con respeto y gratitud. Y aunque hoy las máquinas hacen ese trabajo, esa frecuencia sigue existiendo. ¿No se perdió? Solo cambió de forma. Tal vez por eso el sonido de la masa cuando se mezcla o el eco del molino en funcionamiento resultan tan hipnóticos. Es la memoria vibrando. Al observar el proceso completo de la harina pan, desde el campo hasta el empaque, se puede ver el reflejo de una enseñanza profunda. Todo en la vida pasa por etapas de cocción. Primero nos siembran, luego nos ablandan, nos secan, nos muelen y al final nos transformamos en algo nuevo. Nada se destruye, todo se renueva. Así como el grano se convierte en harina y luego en masa, el ser humano atraviesa su propia metamorfosis espiritual. Cada vez que haces una arepa, estás recreando el ciclo del sol. El calor del comal simboliza la energía solar. El dorado de la corteza es el amanecer, y el humo que se eleva es el alma ascendiendo. Por eso los pueblos antiguos decían que cocinar era una forma de oración. Y si observas bien, no estaban equivocados. La comida es la alquimia más antigua del mundo. A veces pensamos que lo espiritual está lejos, escondido en templos o en libros antiguos. Pero está aquí, en lo cotidiano, en el acto de amasar, en el olor del pan, en el maíz que espera pacientemente en la despensa. El misterio oculto de la harina pan es que nos recuerda eso,
que lo divino también vive en lo simple, que un acto de amor repetido cada día, como preparar el alimento, puede transformar tu energía y la de tu entorno. Si has llegado a este punto, no es casualidad. Hay una razón por la que estás escuchando esto. Algo dentro de ti reconoce esta verdad. Y si quieres sentir realmente la conexión, hazlo durante 21 días seguidos. Escucha este mensaje, mezcla la harina, toca el agua y escribe en los comentarios la fecha en que comenzaste. Esa será tu semilla, tu punto de partida para anclar una nueva frecuencia, la frecuencia del maíz sagrado. Cada día que lo hagas verás pequeños cambios, más calma, más presencia, más gratitud, porque el maíz no solo te alimenta, te enseña a estar aquí, a entender que la verdadera abundancia no está en tener más, sino en reconocer el valor de lo que ya tienes, en comprender que así como el grano se multiplica, también lo hace la energía que compartes con los demás. Por eso, cuando prepares tu próxima arepa o plato con harina pan, no lo hagas por costumbre, hazlo con intención. Recuerda que estás participando de una cadena infinita que comenzó hace miles de años, una cadena de manos, de corazones, de semillas y de fuego. Un linaje que aún vibra en cada bocado. Y si este mensaje despertó algo en ti, quiero que sigas este viaje conmigo. Mira el siguiente video, El secreto del maíz y la frecuencia dorada del sol ancestral. Ahí te mostraré cómo el maíz fue utilizado por las civilizaciones precolombinas como un receptor de energía solar, cómo su geometría sagrada guarda patrones similares a los del ADN humano y por qué los antiguos creían que cada grano de maíz era una estrella caída del cielo. Escribe si deseas verlo, porque cuando entiendes el origen de lo que te alimenta, comienzas a recordar quién realmente eres. El maíz no es solo historia, ni alimento, es un espejo. Y la harina pan, con toda su modernidad, es la prueba de que el alma ancestral puede seguir viva dentro de la tecnología humana. No olvides dejar la fecha en los comentarios. Esa será tu forma de anclar la energía dorada que vive dentro de ti. Porque cuando cocinas con conciencia, despiertas. Y cuando despiertas, recuerdas. Y cuando recuerdas, la energía del maíz vuelve a cantar.